Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, nos volveremos a sumergir en la pluma de uno de los escritores estadounidenses más reconocidos de la fantasía contemporánea. Sin más que decir, comenzamos con la revisión del tercer libro sobre el Citoverso. Sinopsis. La vida de Spensa como miembro de la Fuerza de Defensa Desafiante dista mucho de ser normal y corriente. Demostró ser una de las mejores pilotos de caza estelar en el enclave humano de Detritus y salvó a su pueblo del exterminio a manos de los Krells, la enigmática especie alienígena que los tenía prisioneros desde hace décadas. Por si fuera poco, viajó a años luz de distancia de su hogar como espía infiltrada en la supremacía, a un lugar donde descubrió que había toda una galaxia más allá de su pequeño y desolado planeta natal. Ahora la supremacía, el gobierno galáctico empecinado en dominar toda vida humana, ha desatado una guerra a escala galáctica. Y Spensa ha visto las armas que pretenden emplear para terminarla: los zapadores, unas antiguas y enigmáticas fuerzas alienígenas que pueden arrasar sistemas estelares enteros en un instante. Spensa sabe que, por muchos pilotos con los que cuente la FDD, no hay manera de derrotar a ese depredador. Sin embargo, Spensa es citónica. Se enfrentó a un zapador y percibió algo siniestramente familiar en él. Y quizá, si logra descubrir lo que es ella misma, podría ser algo más que solo otra piloto en la guerra. Podría salvar la galaxia. Pero la única manera de que Spensa descubra su verdadera naturaleza es dejar atrás todo lo que conoce y entrar en la ninguna parte, un lugar del que muy pocos han regresado jamás. Tener valor significa afrontar el miedo. Y esta misión es aterradora. Análisis. Citónica es el tercer volumen de la saga de ciencia ficción juvenil denominada El Citoverso, elaborada por el escritor estadounidense Brandon Sanderson, y está, entre meh y aburrida. Me parece que es la más floja hasta el momento. La novela comienza en el prólogo, mismo que nos brinda información sobre lo sucedido al final de la obra anterior. Es decir, con Spensa en la ninguna parte, rodeada de zapadores. Tratando de entender dónde es que exactamente se halla, Spensa se topa con un viejo conocido, el zapador que logró convencer de no atacar Detritus. Este le dice que se encuentra en la periferia del núcleo de la ninguna parte, y que en esta hay asentamientos, en los cuales es posible que pueda aprender qué es ella exactamente y, de paso, qué son los zapadores. Esta pequeña interacción es una pista sustancial de uno de los giros de la trama. Después, ya en la primera parte del texto, y con todavía una Spensa dubitativa sobre dónde se ubica, Embot le reclama a esta por haberlo abandonado. Por lo cual, este hace una rabieta y se va por su cuenta. Spensa, explorando el lugar en el que está, utiliza sus poderes citónicos, y alguien le contesta. Sin embargo, al parecer, otros sujetos también se dieron cuenta de su presencia y la atacan. Este grupo la somete y la confunde con una aliada de la supremacía. Por lo visto, este grupo son una especie de piratas de la ninguna parte. Pero todo se resuelve con la llegada afortunada de Embot y de alguien más, el citónico que se comunicó con Spensa cuando ésta estaba rastreando el lugar, que es una especie de dinosaurio que dice llamarse Chet. Después de reflexionar sobre lo sucedido, Spensa se da cuenta de algo que le inquieta, y es que le parece muy extraño haberse topado con Chet, ya que le parece mucha coincidencia. Con respecto a esto, tengo un comentario. Resulta muy curioso que sea la primera vez que Spensa se dé cuenta de estas cosas, que, desde el punto de vista de la escritura, además de ser una enorme coincidencia, es una enorme conveniencia narrativa. Es todo lo que puedo decir al respecto de esto sin hacer spoilers. Volviendo a la historia, Chet le dice a Spensa que se hallan en el cinturón de la ninguna parte, alrededor de lo que se conoce como el fogonazo, estos españoles y sus traducciones. Por cierto, Manu Viciano hace un feo trabajo de traducción en esta saga. Dejando esto de lado, el fogonazo es el núcleo de la ninguna parte que los citónicos ven cuando hacen el salto a través del espacio. Es decir, básicamente es el hogar donde se encuentran la mayoría de los zapadores, esos ojos que ven cuando hipersaltan. Chet también le menciona que la ninguna parte tiene efectos severos en los seres que la habitan. Resulta que, entre más tiempo se pase en ella, más probable se vuelve la posibilidad de perderse a sí mismo. Es decir, la gente olvida quién es, olvida a sus seres queridos, olvida todos sus recuerdos. Este es otro dato sustancial sobre la trama.
Sin embargo, hay unas cosas conocidas como cenizas de la realidad, que son una especie de sustancia que ayuda a no perder tan rápido la vinculación consigo mismo y con los demás. Este es otro dato importante sobre la trama. Además, Chet le cuenta que existe algo denominado la Senda de los Ancianos, que es una especie de colección de portales en la ninguna parte que llevan impresos importantes recuerdos sobre la historia de los citónicos y lo que son los zapadores. Por lo cual, y además de que el mismo Chet siempre ha querido cruzarla, este se suma a la iniciativa de Spensa de querer ir tras ella. Iniciando el viaje hacia el núcleo, y después de algunos sucesos, se viene un pequeño spoiler. Resulta que, por azares del destino y, sobre todo, de la trama, se descubre que Chet, en realidad, es el piloto anterior de Embot, Spears. Empero, y con esto termino la parte que les puedo contar de la trama, suceden dos cosas. Por un lado, Chet les dice, a Spensa y Embot, que él no puede ser el tal Spears, porque él jamás interactuaría con una inteligencia artificial, ya que, estas son peligrosas porque atraen a los zapadores. Por el otro, a Spensa, la revelación de que Chet sea Spears, se le hace demasiada rara. Otra vez, Spensa intuye que es mucha, pero mucha, coincidencia. De estas dos cosas solo puedo decir lo que sigue, son dos datos fundamentales sobre la trama. Y hasta aquí es todo lo que puedo decir sobre la historia. Ahora viene todo lo que considero que está mal. Lo primero son los interludios. Y es que, no es que estén mal per se, pero, a mi juicio, es mucho más interesante lo que sucede en ellos que lo que acontece en la trama del libro. Adicionalmente, la información que se nos da en estos, que no diré cuáles por obvias razones, contradice en varios puntos lo que se menciona en los relatos de Escuadrón Cielo, la colección. En segundo lugar, y, aunque, efectivamente, y esto no es spoiler porque desde que inicia el viaje por el Sendero de los Ancianos se puede intuir, se descubre qué son los citónicos, qué son los zapadores, y cómo funcionan estos, el camino recorrido por el lector se hace pesadísimo, ya que, se le destinan demasiadas páginas a una subtrama, la de la piratería, que, si no fuera por algo que sucede al final, que poco tiene que ver con esta subtrama, no importaría en lo absoluto. Y, aún así, esta importancia, que asumo tendrá, solo se verá hasta el próximo libro. Empero, la mayoría de las páginas se van en esta historia pirata. Lo tercero es que, omitiendo que esta es una saga juvenil, creo que peca de ligera. Si bien, se descubren secretos importantes del world building, con ayuda de giros interesantes, algo a lo que Brandon nos tiene habituados, la lectura se siente demasiado lineal. Y, ojo, no me refiero a la progresión de los acontecimientos, sino a que el trayecto sobre el Sendero de los Ancianos solo se siente como ir del punto A al punto B, como si se estuviera leyendo una simple novelización de Assassin's Creed. Por último, quitando a Chet y a cierto personaje que no puedo decir quién es, el resto tiene muy poco que aportar como personajes. Gracias por ver el video. Déjanos tu like y comenta, si la has leído, ¿qué te pareció la lectura? O, por el contrario, si se te antoja leerla. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta un próximo viaje literario.